Bienvenidos a Aprenda en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Jovencitos, muy buenos días, chicos del quinto grado de primaria. Espero que se encuentren bien en casita, acompañado de sus seres queridos. Muy bien, tengo una bienvenida cálida de mi parte. Quien les habla es el profesor Santiago, ustedes ya me conocen. El día de hoy, jovencitos, vamos a tocar nuestro curso de razonamiento matemático. Para ello les pido, por favor, que tengan a la mano el módulo y se ubiquen en la página 97. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante y bastante importante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos avanzando en los demás cursos, vamos a necesitar tanto de este tema para poder plantear algunos ejercicios. Como nuestro tema bien lo dice, planteo de ecuaciones. Ya hemos visto cómo se desarrollan ecuaciones, ¿cierto? Cuando tenemos X en el primer miembro, los numeritos en el segundo miembro, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Perfecto, eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Ahora, nosotros, ¿cómo llegamos a plantearlo? A plantear la ecuación para darle solución luego. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dice, traducir el enunciado verbal al lenguaje matemático. O podemos hacerlo viceversamente. Ya, podemos del lenguaje matemático llevarlo a un lenguaje verbal, de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. El día de hoy vamos a estudiar todo ello, ¿de acuerdo? Para ello te pido que te pongas cómodo. No se va a demorar tanto. Te pido que te pongas cómodo, por favor. Y vamos a aprender cosas interesantes, ¿ya? Muy bien. Mira, en la página 97 tenemos lo siguiente. Practiquemos. Aquí en esa partecita, yo, jovencito, lo que he puesto es nada más, ustedes pueden visualizar, dice forma matemática, ¿cierto? Entonces, con el apoyo de nuestro módulo, vamos a tratar de solucionarlo. Ya, mira por aquí. Mira por aquí, comenzamos, ¿ya? Comenzamos, todos atentos, por favor. Me dice, un número desconocido. ¿Cómo yo planteo, o cuando nos dice un número desconocido? Es el lenguaje verbal. En el lenguaje matemático, ¿cómo sería? En el lenguaje matemático simplemente tú vas a poner X. Un número cualesquiera, X. Un número aumentado en 50. Si X es un número, ahora me pide aumentado en 50. Ahí está. ¿Qué más? Un número disminuido en 50. Un número disminuido en 50. ¿Qué más? 100 disminuido de un número. O es lo mismo a decir X menos 100. ¿Ya? Eso es lo mismo a decir. ¿Qué más? La suma de dos números diferentes. Allá. Me habla de dos números diferentes. Si el primer número es X, el siguiente número vendría a ser X también. No. ¿Por qué? Porque me dice que son diferentes, ¿cierto? ¿Qué más? Dice, el doble de la suma de un número. El doble de la suma de un número. El doble de la suma de un número. De abajo. El cuádruple de la diferencia de un número con 10. Allá. A mí me pide el cuádruplo de un número. La diferencia con 10. ¿Qué más? El doble de un número aumentado en 15. Allá. Pero observamos aquí una pequeña coma, ¿cierto? Dice, el doble de un número, ¿ya? El doble de un número aumentado en 15. Ahí está, de esta manera. Debajo, ¿qué dice? El triple de un número disminuido en 15. Ahí está. Pedro tiene 5 soles más que lo que tiene Aime. Si Aime tiene X soles, ¿cuánto vendría a tener Pedro? Pedro vendría a tener 5 soles más. Ahí está, 5 soles más. La mitad de la suma de un número con 16. Me pide la mitad de un número con 16. Y todo esto entre 2. ¿Ya? Entre 2.
entre 2. La mitad de un número aumentado en 16. Aquí hay una comita, la mitad de un número aumentado en 16. Ahí está. ¿Qué más dice? La quinta parte de un número disminuido en 10. La quinta parte disminuido en 10. Ahí está. 5 menos 2 veces un número. Ahí está. A ver. 5 menos 2 veces un número. Por aquí. 5 menos 2 veces un número. Ahí está. 5 menos 2 veces un número. Abajo que dice 5 menos de 2 veces un número. Ahí está. ¿Qué más? A ver. La suma de cuadrados de dos números diferentes. Si aquí teníamos la suma de dos números diferentes y aquí me pide el cuadrado, vendría a ser x al cuadrado y y al cuadrado. ¿Qué más? Rodrigo tiene 10 soles menos que Dasha. Si Dasha tiene x soles, entonces Rodrigo vendría a tener x menos 10. Un número aumentado en su mitad. Un número x aumentado en su mitad. Ahí está. ¿Qué más? Un número disminuido en su tercera parte. Un número llamado x ahora disminuido en su tercera parte. ¿Qué más? Danita tiene el triple de lo que tiene Tatiana. Si Tatiana tiene x soles, Danita entonces ¿cuánto va a tener? El triple. Vendría a ser 3x. Danita tiene 3 veces más de lo que tiene Tatiana. Si Tatiana tiene x soles, ahí está, entonces Danita va a tener 3 veces más, ahí está, 3 veces más. Esto es lo que tiene Danita, pero Danita tiene, no, perdón, esto es lo que tiene Tatiana, pero Danita tiene 3 veces más de lo que tiene Tatiana. ¿Qué más? La suma de 3 números consecutivos. Cuando nos habla de 3 números consecutivos, vas a colocar x menos 1, x y x más 1. ¿No me crees? Vamos a reemplazar el valor de x por cualquier número. Pone a x igual a 4. 4 menos 1 a 3. Este es 4. Y 4 más 1 a 5. Tenemos 3, 4 y 5. Son consecutivos. El siguiente. La suma de dos números pares consecutivos. La suma de dos números pares consecutivos. Ahí está. La suma de dos números pares consecutivos. Si aquí le damos igual a 1, 2 por 1 a 2, aquí 2 por 1 a 2 más 2 a 4. Son consecutivos. ¿Qué más? La suma de 3 números impares consecutivos. Entonces esto va a ser 2x más 1, 2x más 3 y por aquí 2x más 5. Reemplázalo por cualquier valor a x y vas a ver que son números consecutivos e impares. ¿Ya? Entonces, esta es la manera, nosotros jovencitos, ¿de qué? De llevarlo de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Ahora, lo que aquí vamos a hacer es algo inverso. Llevarlo de un lenguaje matemático a un lenguaje verbal. Entonces, si yo tengo x, ¿a qué va a ser? Es un número cualquiera, ¿cierto? Vamos a ponerle un número desconocido. Ahí está, un número desconocido. A ver, déjame ver la cámara. ¿Está perfecto? Sí, genial. Un número desconocido o un número cualquiera. Ya. Ahora, aquí tengo un número aumentado en 5, ¿cierto? Aquí un número, aquí vendría a ser disminuido ¿en qué número? En 4. Ahí está. Aquí el doble de un número, ahí está. Aquí el doble, ojo, no hay coma, el doble, pero como aquí está el doble, simplemente afecta a él. Entonces el doble de un número, vamos a poner aquí, el doble de un número, aquí no va la coma,
de un número, complétalo, disminuido ¿en qué? En 4, ¿cierto? El doble de un número disminuye en 4. Aquí, el doble de quién? De un número que disminuido en 4, sin coma, disminuido en 4. Ahí está, disminuido en 4. Por aquí, x más y, ¿a qué era? La suma de dos números. La suma de dos números. Ahí está. Por aquí, el doble menos el triple de un... Como son números desconocidos, entonces vamos a poner así. El doble de un número disminuido el triple de otro número, ya, de otro número. El doble de un número disminuido el triple de otro número. Ahí está. Aquí, ¿qué vendría a ser? La suma de, si nosotros aquí le damos 0, 0, 1, 2, vendría a ser la suma de tres números consecutivos, ¿cierto? De 3 números consecutivos. Ya, de 3 números consecutivos. Aquí, la mitad de un número, ¿dónde está? Es la parte donde se asemeja, más o menos por aquí. Ahí está. Entonces decimos, la mitad de un número, a este número lo estoy poniendo número, ya, este numeral simboliza el número, por favor, ya, este numeral simboliza el número, la mitad de un número aumentado, ¿cierto? Aumentado, pero ¿dónde va la coma? Simplemente afecta a x, entonces la mitad de un número, ahí está, aumentado en 5. Por aquí, la mitad de un número sin coma aumentado, por aquí, de aquí, la mitad de un número aumentado en 5. Ahí está. La mitad, claro, ¿de quién? De todo este número aumentado en 5. Aquí, la mitad de quién? La mitad de dos números. Ahí está, por aquí. Un número disminuido su tercera parte. Ahí está, su tercera parte. Aquí, el doble de un número, mira, esto se parece a él, ¿cierto? Entonces, el doble de un número, el doble de un número aumentado, pero aquí debe ir una comita, aumentado en 10. Ahí está, aumentado en 10. Por aquí, el doble de un número, pero ¿dónde va a ir el doble? Ahí va a ir la coma, ¿cierto? De un número aumentado en 10. Ahí está, aumentado en 10. Por aquí, la suma de qué? Si nosotros le damos 0, 0, 0, le damos 1, 2, 3, 2, 4 y 6. La suma, vamos a llamarlo la suma de los 3 primeros números.
Ahí está. Aquí, un número, o si no también se dice eso, el cuadrado de un número aumentado, me van a disculpar chicos por la letra, está un poco pequeño, ¿ya? Porque no me va a faltar el espacio. Aumentado ¿en cuánto? En 3. Ahí está, en 3. El que sigue, el cuadrado ¿de quién? De un número aumentado ¿en cuánto? En 2. El cuadrado de un número, aquí debe ir la comita. ¿Por qué? Porque simplemente afecta a x. Y por aquí tenemos la suma de 3 números. Muy bien, eso es lo que tenemos, jóvenes. Muy bien, hemos llevado entonces de un lenguaje matemático a un lenguaje verbal y de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Tomen sus apuntes, apúntenlo bien por favor, ¿ya? Y para pasar algunas observaciones y desarrollar la clasecita. Ya en esta semana ya no hay tareita, ¿ya? Tomen sus apuntes, por favor. Ya, muy bien. A ver, tomen sus apuntes. Ya, jovencitos, muy bien. Mira, en esta partecita de planteo de ecuaciones no hay tanto para desarrollar. Lo que sí vamos a desarrollar es en la clasecita, ¿ya? En la clase son jovencitos, vamos a desarrollar la página 100, ¿ya? En la clase Zoom vamos a desarrollar la página 100, ¿ya? Voy a repetir, en la página, en el Zoom, en la clase Zoom vamos a desarrollar la página 100, así que no se preocupen, ¿ya? Muy bien, entonces jovencitos nos estaríamos encontrando en la clase Zoom. Cuídense y abrazo para todos, chao, cuídense.